Esta es la traducción para Latinoamérica y el mundo hispano de los extraordinarios sermones del Dr. David Paul Yonggi Cho, entregados domingo tras domingo en su iglesia del Evangelio completo en su iglesia de Seúl, Corea. El tema de hoy es cómo tener una vida de bendición. El texto que vamos a utilizar como base para este mensaje, el cual fue dado el 20 de enero del año 2000, es Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros un fin, el fin que esperáis. Cuando deseamos tener una vida de bendición, debemos cumplir con ciertos requisitos que la palabra de Dios nos enseña. El profeta Jeremías nos dice cómo los pensamientos de Dios siempre acerca de nosotros son pensamientos de bien, son pensamientos de paz, son pensamientos de prosperidad, son pensamientos de bendición. Pero para llegar a tener esos pensamientos, los pensamientos de Dios en nosotros, debemos cumplir con ciertos requisitos en nuestra vida. Y ese es el tema principal hoy en nuestro mensaje. Primero que todo, cuando nosotros deseamos tener una vida de bendición, debemos ver lo que dicen los versículos 12 y 13 de Jeremías 29. Dice: me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este texto nos habla de cómo podemos nosotros encontrar una vida de bendición. Cuando nosotros invocamos a Dios, cuando oramos, cuando le buscamos, cuando hacemos ciertas actividades espirituales, hacemos que la bendición de Dios venga a nuestras vidas. La bendición de Dios, una vida de bendición, es producto de una persona que hace ciertos pasos, que tiene ciertas características. Y eso es precisamente lo que quiero enseñar hoy en este mensaje. Primero que todo, una persona que desea tener una vida en bendición debe conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿Cómo será esto posible?, se pregunta usted. Es posible porque Dios mismo mostró su voluntad determinante mediante Jesucristo. No lo dejó a nuestro albedrío. Él ya nos mostró su voluntad. Fíjese lo que dice allí en Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Sabiendo la voluntad de Dios, podremos vivir y caminar en esa voluntad. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios, porque allí es donde se encuentra su voluntad. Pero saber la clara voluntad de Dios, como la luz del día, es muy difícil en ocasiones para nosotros. Muchas veces al leer la palabra de Dios no entendemos enteramente lo que significa ni lo que Dios está diciendo, porque nos hace falta mucha experiencia en ocasiones y preparación. No obstante, tenemos un medio para conocer la voluntad de Dios, y esto es la palabra pronunciada por medio de Jesucristo. Jesús, siendo Dios, llegó a este mundo como hombre, y todo lo que hizo el Señor, sin quitar, sin añadir nada, es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Demostró la clara voluntad de Dios para nosotros en su vida y finalmente en la cruz del Calvario. Así que si usted quiere conocer la voluntad de Dios, debe profundizar en los 4 evangelios, porque como Jesús se comportó y lo que hizo y lo que habló, esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Primero que todo, frente al pecado, nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios frente a este tema tan importante como lo es el pecado.
El libro de Juan, capítulo 6, versículo 38 al 39 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Por tanto, podemos saber la clara voluntad de Dios hacia nosotros en cuanto a este tema del pecado, y es que Él quiere redimirnos a nosotros, quiere sacarnos de la esclavitud. No hay duda en cuanto a la voluntad de Dios, es decir, debemos asirnos a esta voluntad de Dios con determinación, aún en contra de los vientos y mareas. Debemos estar firmes porque sabemos cuál es la voluntad de Dios. Él desea redimir nuestras vidas. En cuanto al pecado, está la remisión de pecados, porque al morir Jesús en la cruz, pagó toda nuestra deuda, abolió la ley, dándonos el perdón y el amor de Dios. Esta es la voluntad de Dios para su vida. Por tanto, cuando usted depende de la sangre preciosa de Jesús, usted va a ser perdonado de toda su iniquidad. Asimismo va a ser justificado. De esta manera no hay duda sobre la remisión de pecado por medio de la sangre preciosa del Señor. Y esto es la voluntad de Dios en cuanto al pecado. Los comentarios están de más porque al depender de la sangre del Señor Jesucristo, usted recibirá perdón, usted recibirá justificación, salvación, limpieza, redención, justificación, santificación. Lo que diga el diablo tampoco importa, porque la absoluta voluntad de Dios es que cuando usted depende enteramente de la sangre preciosa de Jesús, sea perdonado, reciba salvación. Esta es la voluntad de Dios para su vida y no será conmovida. Apocalipsis 12:11 dice que hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Es por medio de esa sangre que toda nuestra vida de derrota, toda nuestra vida de fracaso que trajo el pecado, puede ser echada afuera y puede ser echada abajo por medio de la sangre de Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios frente al mundo? Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Una vida de santidad, una vida llena del Espíritu Santo, es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando usted depende de la sangre de Cristo, que es la voluntad de Dios para su vida, el diablo será echado fuera. Lo mundano será echado fuera de su vida y en su lugar lo llenará el Espíritu Santo y el reino de Dios, que de esta forma vamos a empezar a tener una vida santificada. La voluntad de Dios es que seamos santificados, que el reino de Dios more en nosotros y vivamos para la gloria del reino de Dios. De manera que aunque esté rodeado de secularismo, de mundanalidad, esté en medio de tal vez una tormenta mundana, no tema, porque la voluntad de Dios es que usted dependa de la sangre de Jesús, que permita la llenura del reino de Dios en su vida y del Espíritu Santo. Y entonces usted puede llegar a vencer al enemigo. No permita que el mundo habite en su corazón. Esto va a impedir definitivamente que usted viva una vida de bendición. No ame al mundo. No sea condescendiente con las cosas del mundo, porque de lo contrario el amor del Padre no podrá manifestarse en su vida. Y bueno, la bendición de Dios en nuestras vidas es la manifestación del amor de Dios en nosotros. Para vivir una vida en bendición debemos conocer la voluntad de Dios. ¿Qué dice la voluntad de Dios frente a la enfermedad? Salmo 103, versículo 3 dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Está muy claro, y la voluntad de Dios en este aspecto es que Él mismo tomó nuestras tristezas, nuestras dolencias. No es la voluntad de Dios que estemos oprimidos por la tristeza ni por la enfermedad, pero es su deseo que estemos libres de tristeza y seamos llenos de gozo. No es la voluntad de Dios que usted esté oprimido por las enfermedades,
pero es el deseo de Dios que usted viva con salud y con vigor. Es la voluntad de Dios que seamos sanados mediante el Señor Jesús. Lo tenemos muy claro en la vida de Jesucristo. Desde el primer día de su ministerio hasta el final de sus días, se dedicó a sanar a los enfermos, a echar fuera a los espíritus inmundos. Por tanto, hermanos, debemos tener en presente que es voluntad de Dios que usted esté libre de la enfermedad, de la tristeza. No debe dudar en cuanto a esta verdad. Acéptelo por fe. Tal vez esté en este momento enfermo, ya sea de artritis, de cáncer o de dolores musculares, y diga que ya no le queda mucho tiempo, o que tal vez haya recibido un diagnóstico definitivo. Pero estas palabras son del mundo. Esto no es la palabra pronunciada de Dios. Hay una gran diferencia entre palabras del mundo y la palabra de Dios. No importa lo que diga el mundo, preste atención a lo que diga Dios, no a lo que dice el mundo. Dios claramente nos dice que es su voluntad, que todos nosotros estemos libres de tristeza y de enfermedades. No sea conmovido en cuanto a esta voluntad de Dios para su vida. No tiene por qué dudar. Debemos estar firmes en cuanto a la voluntad de Dios, porque sabemos que Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Y el deseo de Dios es que usted reciba gozo, que sea sanado en el Señor y goce de una vida saludable. Para vivir una vida en bendición, usted necesita conocer la voluntad de Dios frente a la maldición. Gálatas 3, 13 al 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo mismo tomó la maldición y la pobreza causadas por Adán y por Eva. Cristo nos redimió de la maldición. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Quién podrá negar esta palabra? Las cosas de este mundo podrán dejar de existir, pero la palabra de Dios es firme eternamente. Por tanto, debemos asirnos de ella por la fe. Tenemos certeza en el Señor, porque Él creó el universo con palabras, de manera que estamos seguros en su promesa. También debemos estar bien seguros de la voluntad de Dios frente a la muerte. Primera de Corintios 15, 55 al 57 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias a Dios sean dadas, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser bien conscientes de que Jesús destruyó la muerte al haber resucitado, destruyó al Hades, reemplazándolos con el reino de Dios en nuestras vidas y la vida eterna. Hay algunos que se preguntan: ¿cuál es la voluntad de Dios hacia mí? Quiero decirle que la voluntad de Dios es que usted sea redimido de sus pecados. Es decir, porque usted fue comprado con la sangre de Jesús en la cruz, fue sellado con el Espíritu Santo y nunca dejará de ser así. Si dudamos de la voluntad de Dios, todo nuestro fundamento de fe será destruido. De modo que debe permanecer firme en la palabra de Dios, porque esto es lo que va a traer una vida de bendición a su vida. Si usted desea tener una vida en bendición, lo segundo que usted debe hacer es cultivar una intimidad con Dios. De manera que está de más decir que en nuestra vida debemos siempre mantener una comunión con Dios estrecha. Para tal efecto debemos reflejarnos en las leyes del Señor diariamente, mirar nuestra vida, examinarlas a la luz de la palabra de Dios, porque ellas son como un espejo. Así como nosotros miramos a los espejos para saber si hay alguna mancha en la cara, o si el pelo está bien, o si la ropa está bien, de igual manera debemos mirar
los mandamientos de Dios a diario para saber si nuestra vida espiritual está en el camino correcto o no. Fíjese lo que dice allí el libro de Santiago 1:23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. De manera que las leyes de Dios están no para juzgarnos, sino para enseñarnos el camino correcto. Los 10 mandamientos y los estatutos son como un espejo que nos indican si estamos equivocados, para que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Cada mañana y constantemente en el día usted busca un espejo. Es más, muchos cargan un espejo en sus carteras, porque necesitan estarse examinando constantemente y viendo que realmente se encuentren en una forma adecuada, presentable para los demás. La Biblia dice de sí misma que ella es como un espejo en la cual podemos mirar nuestra vida, examinarnos cómo estamos como esposos, como hijos, como discípulos, como siervos de Dios. Y al compararnos con ella podemos hacer los cambios. Sería insensata una persona que se levante en la mañana, vea que está despeinado, vea que está sin afeitarse de pronto un hombre y salga a su trabajo sin tomar cambios. Muchos le dirían, es que no te has mirado en un espejo. Pero muchas personas hacen lo mismo con la palabra de Dios. Se miran en ella, hacen el ejercicio religioso de mirarla o de escucharla y salen y no hacen ningún tipo de cambio en sus vidas. Esto, queridos hermanos, impide la comunión con Dios. Esto interrumpe la comunión con Dios, porque cuando Él habla, espera que nosotros reaccionemos con algún tipo de cambio en nuestras vidas. Asimismo, usted debe prestar atención a las instrucciones que el Espíritu Santo da en sus oraciones y cuando usted está meditando. Fíjese lo que dice allí el Salmo, capítulo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Dice que si meditamos en la palabra, que si nos detenemos, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, daremos fruto de bendición. Meditando sobre la palabra de Dios, debe esperar la guía del Espíritu Santo. No es un ejercicio religioso, sino que debe ser un ejercicio práctico. Al principio de mi ministerio, yo sufrí mucho por mi desobediencia a la voz del Espíritu Santo. Yo deseaba ser un gran evangelista. Quise ser como el pastor Billy Graham. Quise viajar por todo el país para levantar campañas evangelísticas, pero no daba resultados. A donde quiera que me iba y levantaba una campaña evangelística, tal vez en ocasiones me enfermaba, no llegaban las personas, y sin embargo el ministerio pastoral fue bendecido por Dios. Allí se manifestaban milagros, prodigios, y asimismo llegaban muchas personas quienes recibían la salvación. Si de un principio hubiera escuchado la voz del Señor, este ministerio pastoral hubiera crecido aún más, pero me negaba a ser ministro pastoral. Así me puse un nombre acorde al ministerio, Pablo, Paul. Mas el Señor insistió en que me dedicara al pastorado y me hizo cambiar el nombre a David. Hermanos, cuando nosotros desobedecemos a la voz del Espíritu Santo, sufriremos mucho, de manera que es necesario ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando Pablo oraba en ayunas, el Espíritu Santo le indicaba en oración que separaran a ciertas personas, a Pablo, a Bernabé, para la obra del Señor, de modo que también nosotros debemos estar atentos a las instrucciones del Espíritu Santo.
Por otro lado, debemos alejarnos del pecado y de la desobediencia mediante el arrepentimiento. Si tratamos de encubrirnos, nuestra comunión con Dios sufrirá ruptura. Así que mire lo que dice Deuteronomio 30, del 15 al 16. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Qué pasa cuando desobedecemos? Dios nos está diciendo acá que definitivamente Él coloca delante de nosotros la decisión de obedecer, la decisión de seguir sus decretos, sus estatutos, y nos promete que seremos multiplicados, seremos bendecidos. Si usted quiere tener una vida de bendición, usted necesita tener una vida de obediencia, una vida que se sujete a los mandamientos de Dios, no a su propia voluntad, no a lo que usted cree o a lo que a usted le parece, sino a lo que la palabra de Dios enseña. Esto lo llevará a usted a la tierra de bendición, a la tierra prometida. Cuando una persona insiste en la desobediencia, su destino es el desierto, su destino es volver a las pruebas, a la escasez. Obedezca y usted va a ingresar a la tierra de bendición. Si quiere conocer y quiere saber lo delicado de la desobediencia, mire lo que dice 1 Samuel 15, 22 al 23. Samuel, corrigiendo al primer rey de Israel, a Saúl, le dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios le había mandado a Saúl que acabara con el rey de Amalec, y él no cumplió con la labor que Dios le había dado. Perdona a Amalec, perdona lo mejor del pueblo, y esa no era la orden. Lo peor de todo es que cuando Samuel lo está confrontando, él dice: he cumplido la palabra de Jehová, algo que no era cierto. Y Dios compara la desobediencia con adivinación, con hechicería, que no podemos reemplazar la desobediencia con sacrificios o con servicio a Él. Cuando Saúl desobedeció la voluntad de Dios, fue castigado severamente, y en su lugar tomó a David, que era un hombre conforme a su corazón, tal vez con errores, pero un hombre que, según lo dice allí Hechos, capítulo 13, versículo 22, era un varón conforme al corazón de Dios. Dice: he hallado a David mi siervo, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios siempre está buscando personas que hagan lo que Él quiera para poder bendecirlos, para mostrar su favor, para inclinarse a favor de ellos. Y lo que usted desea es tener una vida de bendición ante Dios. Primeramente, usted debe desear vivir conforme al corazón de Dios. Para tal efecto necesitamos reflejarnos en el espejo de la palabra, ordenar nuestro mundo interior, nuestras emociones, nuestras palabras, nuestras actitudes, prestar atención a las instrucciones del Espíritu Santo y sin preámbulo arrepentirnos de los pecados y de la desobediencia que Él nos muestre. Solo así podremos mantener abierta nuestra comunión con Dios y obviamente ser y tener una vida bendecida. Tercero, debemos ser agradecidos en todo con Dios. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Es muy desagradable estar con una persona que siempre está melancólico, así también Dios gusta de la compañía de personas alegres, porque Él desea que estemos siempre alegres, gozosos, positivos, activos, mas no tristes, ni melancólicos, ni depresivos, ni llenos de quejas. Si Dios tuvo un amor especial por David es porque él era un hombre alegre. Siempre cantaba alabanzas a Dios, escribió muchos poemas cuando estaba triste o cuando se sentía sofocado, escribía sus salmos, mucho más cuando estaba alegre. Sí, él glorificaba a Dios y descargaba su pesadez en él. Por tanto, dijo Dios que era un hombre de acuerdo a su corazón. Pero ¿por qué desechó a Saúl? ¿Usted se lo ha preguntado? Saúl era un hombre depresivo, siempre estaba triste, siempre usted lo ve enojado, lleno de sentimientos de venganza contra su hijo, contra David, contra el pueblo, contra los sacerdotes. En fin, esto causó su propia destrucción, pues entró en su corazón un espíritu malo y tomó posesión en su vida. De modo que Dios nos ordena que estemos siempre gozosos. Dios habita en medio de las alabanzas, Él se goza de un buen ambiente y dice que Él habitó en medio de la alabanza de Israel. Si le preparamos un buen ambiente con cánticos, alabanzas, Él habitará en medio de nosotros. ¿Por qué pedimos al grupo de alabanza en nuestras iglesias entonar canciones para Dios? Bueno, ellos las preparan porque necesitamos preparar un buen ambiente para Dios, para que Él habite en medio de nosotros. Y de la misma manera, la alabanza, la acción de gracias, el gozo, preparan un buen ambiente en nuestra familia. Salmo 22:3 dice, tú eres santo, tú que habitas en medio de las alabanzas de Israel. De manera que debemos preparar un lugar con alabanzas para que Dios pueda llegar y habitar en medio. Cuando Salomón realizaba la dedicación del templo, llegaron los hijos de Leví con instrumentos para entonar alabanzas a Dios. Y el resultado de esto fue que Dios habitó en medio de ellos. Fíjese lo que dice Segunda de Crónicas 5:13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, para levantar alabanza y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Un lugar, una vida, un hogar va a ser bendecido cuando la presencia de Dios desciende. Usted va a vivir una vida en bendición cuando la presencia de Dios llega a su vida, pero llegará cuando usted le prepara un buen lugar. Esto nos enseña que cuando se manifiestan grandes avivamientos, también hubo avivamientos de alabanza. Si no valoramos la alabanza a Dios, Él también se aparta de nosotros, de manera que hay una estrecha relación entre la presencia de Dios y la alabanza. Si la alabanza atrae la presencia de Dios, la queja retrae la presencia de Dios de nuestras vidas. Recuerde cuando Josafat enfrentó la fuerza unida de Amón y de Moab, escogió a los cantores, los vistió de ornamentos sagrados y los puso delante del ejército. Y lo que hicieron fue entonar ese cántico, glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre. Cuando ellos entonaron alabanzas a Dios, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir una emboscada de ellos mismos y fueron destruidos. He aquí la alabanza, la acción de gracias y la presencia de Dios tienen una estrecha relación con una vida de bendición. Si usted desea que Dios habite en su vida, aleje la tristeza, aleje la depresión, la melancolía y las quejas. Aunque esté padeciendo una gran tribulación, debe entonar cánticos de alabanza a Dios, debe glorificar a Dios, porque su misericordia es para siempre. Confiese las promesas de Dios. No confiese lo que ve, confiese lo que está escrito en la palabra de Dios. No confiese lo que usted está sintiendo, confiese lo que la palabra de Dios enseña. También Dios ama al que presenta acciones de gracias. El hombre muy fácilmente se olvida de los favores y termina murmurando de Dios. Se le olvidan las cosas buenas que Dios le ha dado.
Así como el pueblo de Israel, aunque experimentaron grandes milagros y prodigios, cuando enfrentaban una dificultad se olvidaban de los favores y murmuraban directamente contra Dios, de modo que Dios mismo los desechó. Primera de Corintios 10, del 10 al 11, dice: ni murmuréis como algunos de ellos, refiriéndose al pueblo de Israel en el desierto, murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, las quejas, la murmuración y lamentaciones son como el humo a la nariz en nuestro Señor. Él se disgustará. A ninguno de nosotros nos gusta recibir humo, ni en nuestra nariz, ni en nuestros ojos. Nos irritan. De la misma manera, a Dios le disgustan las quejas y las murmuraciones. Aun cuando la situación actual no amerite alabanzas, si usted, en lugar de quejarse y lamentarse, presenta acciones de gracias, con cánticos, con alabanzas, le aseguro que Dios llegará a usted. El Salmo 50:23 dice que el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré mi salvación. Si lo que usted necesita es la salvación, entone cánticos. Y sí, en ocasiones necesitamos sacrificar alabanza. ¿Qué significa sacrificar alabanza? Significa que en medio de una dificultad usted alabe a Dios, que se convierta en un sacrificio, adorar, exaltar al Señor. ¿Por qué? Porque tal vez usted está viviendo todo lo contrario. En último lugar, si usted desea tener una vida de bendición, usted necesita orar fervientemente. No se trata de una oración vaga, sino de todo corazón, con determinación, con decisión, mostrando su fe. Fíjese lo que dice allí la palabra de Dios en Marcos capítulo 11, versículo 22 al 24. Respondiendo Jesús les dijo: tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. Recuerde que se duda o se cree con el corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, les digo que todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y eso les vendrá. Usted debe orar hasta que usted tenga la certeza de que lo ha recibido. Nuestra oración de fe destruirá las emboscadas del enemigo, aunque él nos rodee para hurtar, matar y destruir. Nuestra oración de fe derribará esas emboscadas. Usted debe practicar la fe en la oración. Usted debe creer con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, dice allí en Romanos. Crea que lo que usted diga en oración, usted lo va a recibir. Y eso es lo que va a terminar llegando a su vida. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La oración ferviente nos fortalece. La oración ferviente crea un ambiente para la bendición de Dios en nuestras vidas. La oración ferviente hace que Dios pelee por nosotros, porque nuestra pelea es contra el diablo y los espíritus inmundos, de manera que debemos orar fervientemente, no parar. Todo esto crea un ambiente favorable para la bendición de Dios en nuestras vidas. Lucas capítulo 18, versículo 1 dice que Jesús les refirió a sus discípulos una parábola sobre la necesidad de orar. ¿De vez en cuando? No. A veces no. Cuando se sienta deseos, no. La necesidad era de orar siempre y no desmayar. Aquí vemos las dos grandes tentaciones de las personas que inician una oración ferviente. No oran siempre y desmayan en la oración. Por eso Jesús nos advirtió que debíamos orar siempre y no desmayar. Esta parábola nos habla de un juez injusto que no tenía temor a Dios ni respetaba a hombre. Pero una viuda se presentó delante de él pidiendo justicia de su enemigo. Para tal, ella debió tomar una gran determinación, pues se propuso seguir en pie hasta obtener el resultado.
Luego ella pidió enérgicamente, sin cesar, pidió día tras día, con paciencia, sin desmayar, esperó. Con mucha paciencia rogó. Entonces este juez injusto decidió hacerle justicia porque era molesta su presencia. Dice el versículo 7 y 8, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Así que dijo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga, el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Dios te bendecirá cuando tengas una vida de oración ferviente. Él te responderá, Él traerá bendiciones sobre tu vida. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé. Podemos traducir, clama a mí, te bendeciré, te enseñaré grandes cosas, te daré sabiduría, te enseñaré lo oculto. Y aquí el clamar significa orar fervientemente. No se trata de orar medio dormido, medio despierto, se trata de orar con todo el corazón, con determinación, sin cesar y con paciencia. Así, todas las estratagemas del enemigo serán destruidas. Para que usted viva una vida de bendición, debe conocer claramente la voluntad de Dios, arrepentirse de la desobediencia y del pecado, presentar acción de gracias, entonar cánticos de alabanza, aún en los momentos difíciles, orar fervientemente con paciencia. Entonces podremos esperar que la bendición de Dios se manifieste en nuestras vidas. Recuerde el pasaje con el cual iniciamos este mensaje, Jeremías 29, 11 al 14. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros un fin y una esperanza. Me invocarán, vendré, orarán a mí y yo les oiré, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Y seré hallado por ustedes, dice Dios, y haré volver su cautividad, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los arrojé, dice Dios, y les haré volver al lugar donde los hice llevar. Es la voluntad de Dios que usted persevere, que usted avance en su vida espiritual por medio de la oración, por medio de conocer su voluntad. La voluntad de Dios es que usted tenga una vida bendecida, pero usted debe determinarse hoy, cumplir con esos pasos que están en la palabra de Dios. Le invito a que oremos. Dios santo y glorioso, ayúdanos a reconocer tu voluntad que se manifiesta en Cristo Jesús. Ayúdanos a permanecer firmes en esa voluntad. Dígale al Señor, ayúdame a arrepentirme de toda desobediencia y de todo pecado, para que la bendición tuya se pueda manifestar en mi vida. Pido, Señor, que nuestras vidas estén llenas de acción de gracias, de alabanza. Quita de mí toda queja. Hoy te queremos pedir perdón por la queja, por la murmuración. Perdónanos por quejarnos de nuestros hijos, de la situación económica, del clima. Perdónanos por todas las quejas que hemos permitido en nuestra vida. Con oración ferviente, con perseverancia. Señor, estamos acá destruyendo todo plan del enemigo contra nuestras vidas, porque deseamos caminar contigo siempre en una vida próspera en todas las cosas, que tengamos salud y que prospere nuestra alma, porque esa es tu voluntad para nuestras vidas. Hoy queremos reclamar la bendición tuya. Hoy entendemos que la voluntad tuya para nuestras vidas es la sanidad, es la prosperidad, es la vida eterna, y que no es tu voluntad la enfermedad. Por eso echamos fuera de nuestras vidas la enfermedad. Echamos fuera de nuestros hogares la contienda, la ira, la queja. Y hoy renunciamos a todo aquello que se opone a la bendición tuya en nuestras vidas. Y llamamos la bendición tuya a nuestro hogar. Pedimos que a nuestro alrededor haya un ambiente de alabanza, de adoración, para poder glorificarte, para que tú puedas sentirte cómodo en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos que tengamos una vida de bendición. Dígale a Dios, yo anhelo una vida de bendición. Yo anhelo ser bendecido por ti.
Pido, Señor, que la bendición tuya me siga todos los días de mi vida, como dice tu palabra en el Salmo 23. Que la bendición tuya me persiga y me alcance, como dice Deuteronomio 28. Te lo pedimos, Señor, porque Jesucristo se hizo maldición por nosotros para que nosotros fuésemos bendecidos. Reclamamos esa palabra. Yo he recibido a Jesús, Él es el Señor de mi vida y mi herencia es la bendición de Dios para mi vida. En Cristo Jesús. Declaro que la bendición de Dios es la naturaleza que hay en mi vida y es la marca que Dios deja sobre mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esta fue una traducción de Carlos Anzola para Palabras de Fe, Esperanza y Amor. Dios le bendiga.